Hola a todos, en esta oportunidad voy a hablar acerca de las prácticas del Laboratorio de Ciencias Materiales de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Quien les habla es su servidor Garma Cántaro Gabriel Alejandro. Y en estas prácticas se fabricó un molde de caucho el cual nos permitió la creación de tubos de ensayo, las cuales van a ser utilizadas para medir sus propiedades mecánicas como elasticidad, dureza y resistencia. Introducción. En primera instancia se hizo la elaboración de tubos de ensayo en diferente proporción. Se hizo al 0,5, 1 y 2%. Esto se hizo con el objetivo de que podamos observar cómo estas diferencias influían en las propiedades. Además de ello, también se hicieron ensayos mecánicos para que evaluemos la resistencia y el comportamiento en distintas condiciones. Marco teórico. Esfuerzo y deformación. El esfuerzo se define como la fuerza que actúa en el área unitaria en la que se aplica. Existen tipos de esfuerzo como la tensión, la compresión, la flexión y también las cortantes. Defectos de red. Estos afectan cómo el material responde al esfuerzo. Facilitan o dificultan el movimiento de dislocaciones. Tenemos el comportamiento plástico, que es la deformación de un material que no puede volver a su estado original. Pasa lo contrario en el comportamiento elástico, que no existe la deformación, el material siempre vuelve a su estado inicial. Ensayos mecánicos. Ensayo de tracción. Para este ensayo usamos la máquina universal, el cual nos permite medir la resistencia de un material al ser estirado hasta el punto de quiebre o fractura. Los datos que se pueden obtener de este ensayo son la deformación, el esfuerzo, el módulo de Young o el módulo de elasticidad. La deformación se obtiene como el cambio de longitud de la probeta de longitud final menos longitud inicial entre la longitud inicial. El esfuerzo es la fuerza aplicada entre el área de la sección transversal. Y finalmente obtenemos el módulo de Young entre el esfuerzo y la deformación. Ensayo de dureza. Para este ensayo usamos el durómetro, en el cual tuvimos que colocar cada resina bajo un penetrador. Existen tres métodos para esto. El método Brinell, el cual usa una bola de acero como penetrador. Tuvimos dos datos, la dureza, que es 2 veces P, que es la fuerza aplicada, sobre pi d mayúscula, que es el diámetro de la bola del penetrador, y d minúscula, que es el diámetro de la huella. En el caso de profundidad de huella son los mismos datos, donde d es el diámetro del penetrador y d es el diámetro de la huella. Pero el método Rowell fue el que usamos para los aceros, que mide la profundidad de penetración bajo una carga constante. En la escala HRB es la escala donde se usa un penetrador tipo cono de diamante, donde la fórmula es 130 menos H, que es penetración bajo la carga principal, menos la penetración bajo la carga preliminar. Todo esto entre .002. Y en el método Vickers utiliza un penetrador piramidal de diamante con ángulo de 136 entre las caras opuestas. Microscopio metalográfico. En este apartado lo que se buscó fue encontrar el tamaño de grano, el número de grano y el tipo de estructura que presentaban las distintas resinas. Se dice que cuanto más fino sea el tamaño del grano, más duro es el material, y cuanto más grueso es el tamaño del grano, más elevada es su resistencia a la fractura. Los métodos para calcular el tamaño de grano son los siguientes. Intersección de líneas, en el cual se cuentan las intersecciones entre las líneas trazadas y los límites del grano. El método Halpert, que relaciona el tamaño de grano con la resistencia del material. Y el que normalmente usamos nosotros, que es el número de grano, donde n es el número de grano por la cantidad de aumentos.
y N minúscula, que es el tamaño de grano o ASTM. Tabla comparativa. Se tiene la resina pura, la resina con harina al 1%, la resina con harina al 2% y los dos metales, el aluminio y el acero inoxidable. Se puede observar que el que tiene mayor módulo de Young es la resina al 2%, por lo cual se puede inferir que la harina le otorga mayor rigidez a esta resina. En el caso de dureza, vemos que la resina con 1% de harina tiene 10.3, entonces es muy propenso a deformarse. Caso contrario es el aluminio y el acero inoxidable, que son metales y no son muy propensos a la deformación. En la parte de estructura tenemos que las resinas son columnares, ya que este material tiene patrones muy ordenados. El aluminio es equiaxial porque los granos van en todas las direcciones, y en el acero inoxidable es globular, ya que los granos tienen forma de círculos, y también porque es una característica de que no es muy propenso a la deformación y que tiene resistencia. Conclusiones. En las distintas prácticas realizadas se consiguió estudiar y entender las propiedades clave de los materiales. Se puede observar que con la distinta composición de harina al 1% y 2%, las propiedades mecánicas en los ensayos cambian. Hubo menor dureza en algunos y mayor rigidez en otros también. Y entonces esto resalta la importancia que debemos darle a seleccionar y optimizar los materiales. En un mundo donde los materiales se adaptan cada vez más a necesidades específicas, entender y controlar estos factores nos permite diseñar mejores soluciones y también redefinir los límites de lo que es posible en ingeniería y tecnología. Yo concluyo con estas palabras. Gracias.